Ok, entonces vamos a ver campos vectoriales en Rn. Bueno, un campo vectorial, ustedes en realidad ya saben qué es. Nada más es una función que va de Rn en Rn, así tal cual. Ahorita vamos a ver bien por qué. Y ya, eso es lo que es un campo vectorial diferenciable. Si ustedes quieren pensar en un campo vectorial que nada más sea continuo, entonces pues la función nada más la piden continua. Si quieren que sea de clase CK, pues la función la piden clase CK y todo lo que le quieran pedir a una función de Rn en Rn, el apellido que tenga, lo va a tener el campo también. Y ya, eso es un campo, eso es lo que vamos a entender por un campo vectorial. Y pues vamos a entender más o menos por qué se puede llamar un campo vectorial esto, ¿no? Para esto quiero ver ejemplos en R2. Em, un primer ejemplo, muy sencillo, puede ser la función que toma xy y lo manda a, bueno, es más, ni siquiera a x0, um, a 1, 0. Esto, pues ustedes vieron en cálculo 3 que, pues visualizable no es mucho, ¿no? Porque, no sé, si recuerden que una superficie, pues, la pueden obtener a partir de una función de R2 en R. Y si tienen una función de R2 en R2, pues ya no podemos ver la gráfica. Entonces, porque estaríamos en un espacio de dimensión 4. Para esto nos sirven los campos vectoriales, o esta interpretación de las funciones en Rn, para poder visualizar pues, funciones con un dominio y un codominio pues, más grandes, que ya no podemos visualizar como gráficas. Entonces, para ver a qué me refiero con esto, pues dibujamos aquí el plano, ¿no? Ahora, un campo vectorial en R2, pues de acuerdo a la definición, de arriba es una función de R2 en R2. Y eso lo que quiere decir, pues, es que a cada punto de R2 le vamos a asociar un vector en R2, ¿no? Nada más que vamos a hacer algo chistoso, que es al punto al que le estamos asociando un vector, le vamos a pegar el vector en ese punto, ¿sí? Es decir, aquí, a este punto x, y, ¿qué vector le vamos a asociar bajo esta función? Pues le queremos asociar justo la regla de correspondencia que tenemos aquí. Se ve el puntero, por cierto, pues el puntero? Sí, sí se ve con un cuadradito. Sí se ve. Ah, va, gracias. Bueno, pues justo al punto xy le queremos asociar el vector v de xy, que es el 1,0 en este caso, ¿no?
Entonces aquí pintamos este vector. Yo definí este campo vectorial así para que sea más sencillo. Por ejemplo, a cualquier otro vector le vamos a asociar exactamente el mismo por cómo está definido el campo. Entonces, para cualquier punto en R2, vamos a dibujar este vector. Nos va a quedar algo así. Miren. Creo que es esta. Uy. Así se va a ver. Más, bueno, lo hice con la computadora, ¿no? Para que se vea como muy claro qué queda. ¿Está claro ese ejemplo? Si no queda algo claro, me pueden decir, ¿eh? Me interrumpen. Vamos a ver otro ejemplo. Por cierto, les dijo Arilín que iban a haber participaciones de vez en cuando. Son décimas sobre exámenes. Nosotros les hacemos una pregunta y si alguien contesta, anotamos su nombre y les damos una participación. O si nos corrigen también. Entonces, bueno, pues a ver, por una participación. En el uno, sí, justo todos los vectores miden 1, ¿no? Porque la norma del campo, que pues no tiene nada de raro, es un vector de R2, pues es la norma del 1, 0, y esto es 1, ¿no? Entonces, sí, precisamente la norma de cada vector que estamos pegando en todos lados es 1. Y esto se refleja justo en la imagen de la computadora que les enseño, que todas son de color azul. Ahorita van a ver otros colores en las imágenes que les voy a poner. Y los colores tienen que ver con la magnitud del vector, con su norma. ¿Sí? ¿Está claro? Va, mira. A ver, ¿quién me puede decir, igual así por una participación, qué campo tendrían que definir? ¿Cómo definirían el campo para que les dé ese campo vectorial? O sea, les estoy preguntando por una función de R2 en R2, tal que, bueno, o sea, que me den la regla, ¿no? ¿Sí? ¿Digo? Bueno, es que se me ocurre porque como que apuntan en la dirección del signo de los cuatro cuadrantes, estos de plano R2. Y la primera que se me ocurrió es que sea V de XY igual a XY, pero no Mm. sé si habría que... Sí, 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 está muy bien. De verdad, déjame anoto tu nombre. Sí, está muy bien, muy, muy bien. Y fíjense, ¿por qué esto es cierto? Pues lo que podemos ir haciendo es dar valores y ver qué pasa, ¿no? El valor más fácil para ver este campo es, pues, el 0, ¿no? A ver a dónde va el 0. 0 va a 0, entonces aquí ponemos un puntito nada más. El vector 0, ¿no? Eh, el vector 1,1
¿A dónde lo vamos a mandar? Al vector 1,1, ¿no? ¿A dónde vamos a mandar el vector menos 1,1? A él mismo. Entonces aquí lo ponemos. Y pues de manera similar aquí, ¿no? El 1, menos 1. Ah, pues justamente está dictado por el campo. El campo, ¿cómo lo construimos? Al punto XY, le pegamos el punto B de XY, ¿no? Lo voy a escribir. Entonces, siguiendo esa regla de correspondencia, por ejemplo, a ver, el punto 1, menos 1 lo vamos a mandar a él mismo, ¿no? Entonces, en el punto 1, menos 1 pegamos el vector v de 1, menos 1, que es 1, menos 1. Y 1, menos 1 pues va para abajo a la derecha y así queda, ¿no? Y pues lo mismo para el 1, menos 1, menos 1. Aquí está, ¿no? Lo imaginamos como ahí transparente. Y lo que estamos haciendo es pegar ese mismo vector en el punto XY, que en este caso es menos 1, menos 1. Por ejemplo, el 1,0, en este punto, en el 1,0 vamos a pegar el vector 1,0. Voy. ¿Sí? Entonces, para cualquier punto estamos pegando ese mismo, ¿no? Aquí está este. Pues en realidad estamos pegando el mismo. Y así con todos los demás, y al final queda este campo vectorial que les puse aquí. ¿Quedó un poco más claro? Es muy, muy importante que esto quede así transparente. Yo tengo una duda ahí en la representación. Ujú. Ahí no tendrían que estar más largos los vectores entre más se alejen del origen. Ah, justamente porque cada vez la norma es mayor, ¿no? Muy cerquita del origen, los vectores son muy chiquitos, entonces tienen norma pues, muy pequeña. Em, en el dibujo, pues, bueno, el que yo hice, a lo mejor no se nota, y normalmente cuando les dibujen un campo vectorial, no les van a poner la longitud del vector tal cual, porque se encimarían muchísimo los vectores. A veces la magnitud del campo, el tamaño de los vectores va a crecer mucho de un punto a otro y con puntos muy cercanos. Y quedarían así todos encimados los vectores. Se vería una cosa así como horrible, ¿no? Y no se entendería nada. Entonces todos se ponen más o menos del mismo tamaño y se sobreentiende que uno está pensando en la magnitud de todos los vectores, o si lo hacen por computadora, como yo lo hice aquí, tienen, fíjense, en el campo anterior me lo puso todo del color azul. El color es la norma, ¿no? Aquí todos tienen exactamente la misma norma. Ay, perdón. Ya. Ajá, todos son azules, tienen la misma norma. Acá no todos son azules. Fíjense que el color va cambiando en un círculo que se aleja del origen. Muy cerca es azul y muy lejos es amarillo, ¿no? Y pasa por el rojo y así. Eso quiere decir que la magnitud está cambiando. Y justamente como dice Brandon, los vectores más alejados al origen tienen una norma mayor y eso se refleja en el color que escupe este campo vectorial. También podríamos asignarle el vector 1,1 para que todos tuvieran el mismo tamaño, ¿no? Ah, justamente, si el campo fuera, miren, lo voy a escribir. Si el campo fuera el 1,1,
Se tendría la misma imagen, pero con el mismo color, se vería todo azul. ¿Está claro? O sea, está claro cómo ver una función de R2 en R2 y ir probando puntos, ir dibujando flechas y al final más o menos obtener cómo se ve el campo. Sí. ¿Sí? Va. Ok. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con ecuaciones diferenciales, no? O sea, está padre, hay imágenes padres, pero pues, como que, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues no sé si recuerden de cálculo 3. A ver, relación con ecuaciones diferenciales. En cálculo 3 ustedes tienen una curva, por ahora pensemos la en R2, y cuando la derivaban, eso les daba el vector tangente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso es importante. Bueno, pues resulta que si nosotros tenemos un campo vectorial, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿puedo dibujar curvas ahí en R2 de tal forma que se acoplen bien al campo? Es decir, que quede la curva ahí bien metida, de tal forma que haya campos, o sea, que los campos sean tangentes. Por ejemplo, aquí, pues las curvas que son rayos que salen del origen, tienen al campo como vectores tangentes, ¿no? No todo el campo, pero un cacho. Entonces, ¿será que podemos llenar el plano de estas curvas de tal forma que el campo justamente como embona bien como vectores tangentes a todas esas curvas? Pues esa es la relación que tiene los campos con ecuaciones diferenciales. De manera más explícita, em, miren, lo vamos a escribir con una ecuación. Y justamente las soluciones de una ecuación diferencial van a ser estas curvas. Miren, todo les va a quedar un poco más claro. Para esto vamos a ver una definición de lo que es una curva integral. Ah, bueno, y cuando pongamos campo vectorial, todo el curso va a ser diferenciable. Si no se dice nada, pueden asumir que es C infinito. No, yo creo que todo el curso van a ser C infinito. Uno se puede preguntar por qué tal que el campo es CK y así, pero vamos a pensar que es infinitamente diferenciable siempre, a menos de que se diga algo. Entonces vamos a definir un campo vectorial en Rn. Y ahora sí.
Ahí está. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues por eso justo les recordé la derivada de una curva de cálculo. Aquí yo tengo la derivada de la curva, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, bueno, tengo mi campo y tengo una curva. El lado izquierdo de la ecuación está diciendo que la curva, sus derivadas, van a ser sus vectores tangentes. ¿Qué quiero? Que los vectores tangentes a la curva sean exactamente el campo evaluado en los puntos de la curva, ¿no? O sea, aquí hay un dibujo, aquí está gamma, y aquí está de gamma en dt, en t igual a t0. Aquí está gamma de t0. Y pues aquí está todo el campo B, ¿no? Y esto justamente, pues queremos que sea igual a gamma de t, B de gamma de t0. ¿Está clara esta definición? ¿Entienden a qué me refiero por queremos que las curvas se acoplen bien al campo vectorial? O sea, ¿esta ecuación queda clara? La verdad no. Es que, bueno, creo que estoy como confundiendo a V, que se llama campo vectorial, pero para empezar que no necesariamente tiene una estructura algebraica de campo, ¿no? Solo es el nombre que tiene. Sí, no es un campo algebraico, no. Bueno, eso por una parte, ¿no? Porque Es un no, anillo no entendía. sobre Eh, cosas, pero bueno, no importa. O sea, ¿Estos campos son anillos? no, a ver, ya me metí en problemas. Bueno, No, si no va como cosa de álgebra, entonces, bueno, eso podemos ponerlo de lado. Pero, bueno, no sé si esta representación como gráfica que pusiste, como que sí la representa, porque no sé por qué me imaginaba como que esta curva iba a seguir como la dirección que le van dando las flechas, ¿no? Estas como que son como muy paralelas entre ellas, pero la curva pues sí se mueve como ah, a su gusto, ¿no? a lo mejor quedó engañoso mi dibujo. O sea, aquí podrían haber como vectores por acá. Así, o sea, no necesariamente aquí el campo es así como paralelo. ¿Es eso lo que estaba confuso? ¿Que los puse como paralelos a todos los vectores? Ajá, sí, bueno, creo que ahora sí. Ajá, no, imagínense como el campo vectorial que describe el movimiento como de un flujo, así como hacia dónde se está moviendo en cada punto. Y entonces ya el flujo que se están imaginando detrás son todas las curvas. Un campo por paralelas a la derivada. Mm, no precisamente. No entiendo bien a qué te refieres, Ricardo. No, fíjense, o sea, por paralelas yo entiendo como la misma duda de Diego, ¿no? Que dibujé los vectores muy paralelos y eso estaba raro. Pero no, fíjense con qué es con lo que empezamos. Tenemos un campo vectorial, ahí está el campo ya. Ah, ok. Sí, perdón. Los dibujos, ya ven por qué los dibujos no demuestran. Este, ajá, fíjense con qué empezamos. Empezamos con un campo. Ahí está el campo, ¿no? O sea, ya está fijo el campo. Lo que queremos es encontrar curvas que se acoplen bien al campo. ¿Cómo las vamos a encontrar? Pues si existen, tendrían que cumplir esta ecuación. Eso es lo que tenemos. Empezamos con un campo y luego encontramos las curvas. Por eso se llaman soluciones también. Y justamente esto nos va a dar una ecuación diferencial. De hecho, un sistema de ecuaciones diferenciales, pero eso lo vamos a ver después. Esta ecuación es así muy importante para que vean la relación entre ecuaciones, campos y curvas.
Miren, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver cuáles serían las curvas integrales de estos campos, ¿no? Ok. V de XY, este era el 1,0, ¿no? Nuestro campo iba todo a la derecha. Entonces, pues nuestras curvas integrales tendrían que ser, pues las rectas horizontales, ¿no? Entonces, gamma, fíjense, esto también es importante. Tenemos muchas curvas, ¿no? Entonces, ¿cómo las vamos a escribir? Bueno, pues podemos escribir gamma de t, un primer intento, ¿no? Igual a t, 0. Esto lo que nos va a dar es la línea recta de aquí en medio, los reales aquí. Pero tenemos muchas curvas, tenemos todas las posibles. Entonces, necesitamos ponerle aquí algo, un índice, ¿no? Entonces le podemos poner, por ejemplo, no sé, C. Y entonces, ahora sí, gamma C de T sería T, C. Pensando a C como fijo. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí está C0, entonces lo que tenemos es esta curva. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ya, y si depende que ese cero va a estar como desplazándose hacia arriba o hacia abajo y así trazando como paralelas estas direcciones. Justamente, y se nos va a llenar todo el plano de muchas curvas, ¿no? A eso se le llama el flujo del campo vectorial. Considerar todas las curvas integrales. Pero es nada más como terminología para hablar. Lo van a escuchar varias veces. Pero pues no se confundan. O sea, el flujo pues nada más es pensar en todas las curvas con su respectiva pues dirección, ¿no? Se piensan parametrizadas y se piensa así como que se mueve. Pero es nada más para darle algún sentido físico o geométrico a los objetos que estamos tratando. Por ejemplo, bueno, para este, pues ya me pueden decir quiénes son las curvas integrales, ¿no? Teníamos muchos vectores hacia afuera. Y entonces, pues sus curvas integrales van a tener que ser rayos que salen del origen, ¿no? Aunque aquí lo haya pintado así como feo. Los vectores sí tienen que ser tangentes. ¿Sí? Y eso se ve del campo. Entonces, bueno, ¿está eso claro? Si no está claro, pues me paran, ¿va? Sí. Bueno, hasta ahorita son como solo las curvas que va describiendo el campo vectorial, ¿no? No cuál es la solución como la de arriba Ah, que ya se encontró, ¿no? es que justo sí van a ser soluciones. Y va a quedar un poco más claro ahorita con algo que les voy a describir. ¿Por qué se les llaman soluciones, no? Aquí le puse entre paréntesis solución.
Pero vamos a ver explícitamente a partir de esta ecuación diferencial que cuando resolvemos una ecuación diferencial, que nos va a dar una curva y esa curva justo es la curva que cumple esta ecuación, es decir, que se acopla bien al campo, que tiene al campo por pues, vectores tangentes. O sea, no todo el campo, pero algunos, ¿no? Como en el dibujo. Una duda. Sí, ¿Estas curvas son únicas para un conjunto de puntos? únicas, o sea, digamos, consideras un montón de soluciones. A ver, es que, por ejemplo, en este ejemplo, pues esta curva no es la única que se acopla bien a este campo, ¿no? Hay muchas. Y eso depende de la C0. Son únicas con respecto a algo que se llama la condición inicial. Aquí yo les puse esto para que vieran que pues, quedan todas, pero la realidad es que si nosotros escogemos un P igual a, no sé, P1, P2, aquí en R2, entonces me puedo preguntar por qué curva empieza en P y sigue bien el campo. Entonces, aquí sería gamma de TP y sería mm, T0 más P, ¿no? Toman el punto P, aquí está, como vectores y le van sumando el T0. Y de aquí tendría que ser a T mayor o igual que 0. P se le llama la condición inicial. Eso pues, lo vamos a ver. Igual con más detalle lo vamos a ir trabajando. Pero si en general ustedes tienen un campo y tienen un punto y dicen, bueno, quiero que empiece una solución ahí y que siga bien a mi campo de vectores, pues esa se le llama la condición inicial. Y entonces ahí sí que hay un teorema que vamos a ver mucho después en el curso y que es muy importante en la teoría, que se llama de existencia y unicidad, que va a decir que si precisamente dada la condición inicial, al menos localmente, cerca del punto, siempre van a existir soluciones y van a ser únicas. Hay muchos teoremas de existencia y unicidad en ecuaciones ordinarias y muchos tipos de ecuaciones diferenciales y todos son ligeramente diferentes y se prueban ligeramente diferente, pero nosotros vamos a tener el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahorita nada más que créanmelo porque pues, lo tenemos que probar eventualmente y es un teorema muy, pues que fundamenta mucho de la teoría, ¿no? Y es justamente importante. Pero es muy, 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 muy buena pregunta, ¿no? Eh, ¿Tienen dudas sobre las curvas integrales que son? Ah. Ahora lo que quiero ver, ya para terminar, es una ecuación que sale en los libros y que sale en las notas y que sale primero. Y quiero que se entienda a partir de esta noción que ya vimos. Entonces, así tal cual, así empieza, ¿no? Todo. Nos ponen dy en dx igual a f de x y de x. Se dice que está en su forma normal, ¿no? Y entonces,
Para entender qué quiere decir esto, nos vamos a auxiliar de esta ecuación. Entonces, vamos a obtener, bueno, esto es 2. Y esta es 1. A ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que tenemos la ecuación de antes, pero la curva que tenemos de R en R2 ahora es la gráfica de una función. Y no hay más. ¿Ok? Entonces, para esto, a ver, sea V igual a G, F, un campo vectorial en R2. Y consideremos la ecuación que define sus curvas integrales. Es decir, tenemos de gamma. Ahora le voy a poner X al parámetro, no le voy a poner T. Y normalmente se van a dar cuenta que a veces se obvia la evaluación. Es decir, aquí esto es una función, ¿no? Pero no le estoy escribiendo evaluada. Pero del lado derecho sí voy a escribir cosas evaluadas. Es para que se vayan acostumbrando porque así se usa la notación en todos lados en ecuaciones diferenciales. Pero es importante tener en cuenta dónde están evaluando y qué están evaluando. ¿Sí? Para que no haya confusiones. Bueno, esto va a ser, pues, V de gamma de X, ¿no? Ahora sí, supongamos que gamma parametriza la gráfica de una función. Es decir, gamma de X va a ser X, Y de X. ¿A qué me refiero con que luego se evita evaluar? Pues que se van a poder encontrar que esto lo escriben así, nada más. Sí, pero tienen que tomar en cuenta como que Y es la función y X es el parámetro, para que no se confundan. Entonces, pues vamos a reescribir la ecuación de arriba, ¿no? Nosotros sabemos cómo derivar una curva. Entonces, por un lado, de gamma en dx, pues va a ser 1, dy en dx, ¿no? Derivar una curva es derivar sus entradas. Y por otro lado, v de gamma de x es v de x, y de x. Y v lo pusimos como g, f, ¿no? Entonces tenemos g de x, y de x. Y la segunda entrada es f de x, y de x. Entonces, si utilizamos esta ecuación, tenemos que igualar estas dos que nos quedaron. Entonces, fíjense, tenemos una igualdad de dos vectores en R2, entonces sus entradas tienen que ser iguales.
Entonces, por un lado nos va a quedar 1 igual a g de x, y de x. Y del otro, la segunda entrada nos va a quedar dy en dx igual a f de x, y de x. Y ya obtuvimos la ecuación que queríamos, ¿no? La primera ecuación sí tiene significado. Y el significado es, a ver, si g es la segunda función de mi campo, aquí digo la primera, perdón, eso quiere decir que g siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, mi campo siempre va a ir a la derecha porque su primer coordenada es 1. Y esto tiene que ver con cómo parametrizamos la función. Porque una gráfica está parametrizada hacia la derecha, normalmente, ¿no? Tenemos el intervalo y lo mandamos como curva y nos fijamos que la dirección es hacia la derecha. Por eso es que el campo queda así, tiene que quedar así. Pero bueno, en particular obtuvimos esta ecuación. Y entonces, esta ecuación que en un principio no tenía mucho significado geométrico, lo que nos está describiendo ahora es las curvas, las y de x, que van a ser funciones. Bueno, que van a ser, o sea, las curvas y de x van a ser, bueno, las curvas x, y de x van a ser, pues, la gráfica de la función y. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí termina esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no puede pasar? No se pueden tener cosas, curvas, que no sean gráficas de funciones, ¿no? Por ejemplo, si nuestras curvas, o sea, no nos podrían salir círculos, porque un círculo no lo podemos ver como gráfica de una función, ¿no? Porque a este punto le corresponden dos diferentes. Eso no es función. Pero sí podemos parametrizar el círculo como una curva. Lo que tenemos es que nuestras soluciones siempre se van a ver, pues, como con un solo corte al eje X. O sea que se van a ver como así. Pero no se pueden, pues, como enrollar. No pueden dar la vuelta. Entonces, pues vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a ver, pues, unos dos, yo creo, porque ya son las 10:50. Que son, pues, ya muy, muy directos de esto, ¿no? Y se pueden resolver de manera completamente analítica. Supongan que tienen esto. Quieren encontrar las y's. Pues pueden integrar, ¿no? Y de x, ¿qué les va a quedar? X cuadrada sobre 2 más c. Entonces, ¿qué pasa cuando dibujamos todas estas curvas? Pues vamos a tener parábolas, ¿no? Tenemos x cuadrada, eso es una parábola. Cuando le ponemos un medio, nada más la estamos haciendo más, la estamos apretando. Y el más c está trasladando en el eje y. Entonces nos va a quedar algo del estilo así, ¿no?
¿Sí? Bueno, pues tengo una imagen de esto. Esta. Ahí está. Eso es lo que queda. Igual vean los colores. Esto quiere decir igual la magnitud, ¿no? Del campo vectorial que va a quedar. Justamente, ¿qué campo vectorial queda aquí? De la prueba esta que hicimos, vimos que el campo tiene 1 en la primera entrada y tiene dy en dx en la segunda. Entonces, el campo vectorial asociado de sub b de x, y igual a 1, en la segunda entrada sería la dy en dx, es x. ¿Sí? Ahora, y bueno, si van moviendo los valores de x, van a ver que justamente se van a quedar acoplados a este campo y van a ir todos hacia la derecha. Esta ecuación, que salió de pensar que la curva era la gráfica de una función, también tiene mucho significado por sí sola, porque si se dan cuenta, si nada más se le quedan viendo esta ecuación y piensan que y pues, es una función y ya, entonces lo que les está diciendo esta fórmula es que, a ver, el lado izquierdo, ¿qué es? Es la derivada, ¿no? Y si evalúan en un punto, tienen la pendiente de la recta tangente a ese punto. Entonces quieren que las pendientes de la curva sean exactamente iguales a una cierta función. Esta función evaluada en los puntos de la gráfica de la función. Es decir, esta función quieren exactamente que sea la función de pendientes. Y esa función tiene nombre y se le llama la función razón. Y bueno, esta interpretación es muy similar a la interpretación de la otra ecuación para curvas en general, ¿no? Queríamos que se acoplara bien. Ok, ahora no estamos hablando de vectores, estamos hablando de pendientes. Pero esto realmente encapsula toda la información. Ahora, mm, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a hacer x menos y. Para ver qué nos queda aquí, esta todavía no la podemos resolver. O bueno, podríamos intentar hacerlo con cálculo, algún cambio de variable, integrar, pero vamos a hacerlo de manera... Vamos a encontrar las curvas sin resolver explícitamente la ecuación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a hacer la idea que les acabo de decir, de las pendientes, ¿no? Y vamos a ir preguntándonos cosas. ¿Cuándo es esto 0? Es cuando x es igual a y, ¿no? Entonces, sobre toda la recta identidad, x igual a y, vamos a tener pendiente 0. Es decir, que aquí vamos a tener cosas de este estilo, ¿no? Vectores así. Ahorita no les voy a poner dirección.
Pero sabemos que esta es como la aproximación lineal a las curvas localmente, ¿no? Ok, vamos a preguntarnos por, no sé, ¿cuándo tiene pendiente 1, no? Bueno, pues como ya es función de x, vamos a reescribir, ¿no? 1 igual a x menos y es y igual a x menos 1. Entonces, en la curva y igual a x menos 1, se va a tener pendiente 1. Y la curva x menos 1, con la función x menos 1, pasa por el menos 1 aquí. Nada más es trasladar la identidad para abajo. Y entonces, como aquí va a haber pendiente 1, voy a dibujar pues, pendiente 1. Y ya, ¿no? Igual, para dy en dx igual a menos 1, pues nos va a quedar y igual a menos x menos 1, ¿no? ¿O no? No, es x más 1, ¿no? X más 1. Sí, gracias. Entonces, pues esto es trasladar para arriba. Y entonces aquí vamos a tener pendiente menos 1. Y así se ve la pendiente menos 1. Nada más de estos tres valores que buscamos, podemos ver que las curvas aquí se van a ver más o menos así, ¿no? Que tienen que ser tangentes. Y así es como podemos ir dando valores para encontrar el campo y encontrar al final pues las curvas. Y miren, les voy a enseñar qué queda. Bueno, voy a dejar más. Ya esto. ¿Ya vieron? Lo que nosotros dibujamos. Esta parte de aquí. Está aquí. ¿Sí? Así queda todo el flujo. Todas las curvas. Entonces, esto espero que les haya quedado claro. Esta ecuación de y en dx, porque con esto comienza pues en varios libros que están en la bibliografía, en las notas, a decir como, bueno, vamos a analizar esta ecuación en la forma normal y le empiezan a sacar cosas, pero está bien que sepan que viene de considerar campos adaptados a curvas o de curvas adaptadas a campos, que es lo mismo. ¿Dudas? Con este método sí nos permite saber cuál es la función o solo visualizarla. Bueno, las soluciones. Em, con este método nos permite visualizar, pero ya para resolverla así explícitamente con casi tal cual quién es y, hay varios métodos y depende de cómo esté dada nuestra ecuación, si es lineal, si es homogénea, si es no sé qué. Vamos a ver varios métodos para resolverlas y para encontrar las soluciones explícitas, pero esto es para encontrar y saber más o menos cuál va a ser el comportamiento, sin recurrir a miles de métodos, ¿no? Igual los vamos a ver. No miles, pero unos cuantos importantes. Bueno, pues si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego.